la profesora Rebeca Estéfano, es coordinadora de diseño curricular e instruccional de la Universidad Nacional Abierta. Voy a contextualizar brevemente y bueno, y agradecida también a todos los que están presentes, tanto de la UCB, los estudiantes, los profesores y mis compañeros de la Universidad Nacional Abierta. En el caso de la Universidad Nacional Abierta es una institución universitaria pública que tiene más de 40 años, va a cumplir 48 años este año. Y es una universidad que desde su nacimiento nace bajo la modalidad a distancia. Y esto hace como ese plus de todo el trabajo de planificación que se tuvo que llevar a cabo por ser pionera en esta modalidad como única modalidad en ese sentido, porque si bien hay universidades que probablemente tienen la modalidad, pero eran presenciales. Esta nace netamente a distancia. Es de cobertura nacional, es decir, estamos ubicados en los 22, nosotros lo llamamos centros locales, que son como los núcleos que llamarían otras instituciones. Nosotros lo llamamos centros locales. Estamos ubicados en los 22 centros locales, 29 unidades de apoyo, y las unidades de apoyo son como esos subnúcleos que están dentro de un mismo estado, pero por la distancia, ¿verdad? Al centro de esa ciudad hay unos subnúcleos en sitios más que tengan más accesibilidad para el estudiante. Brindamos carreras de pregrado, 13 carreras de pregrado, 3 TCU y 10 carreras de licenciatura. Ahí tenemos ingeniería, tenemos administración, educación, matemática y también se dicta el posgrado totalmente a distancia. Se le dice que es una universidad del tamaño de Venezuela, por esa característica que les estoy indicando. Ahora bien, ¿cómo está constituido el sistema de la universidad para poder comprender todo lo que tiene que ver con ese diseño curricular y esa evaluación curricular? Primero, estamos constituidos en lo que llamamos el nivel central, que está ubicado aquí en la ciudad, en Caracas, y es donde se planifican todos los procesos, ¿ok? Allí se organiza tal organigrama, qué hacemos, qué no hacemos, están ubicados lo que son los diseñadores instruccionales, los evaluadores, los especialistas en contenido, el área de logística, el área de programación, y bueno, aquí es donde se planifican todos esos procesos. Y tenemos el nivel local, que son los centros locales, que es donde ejecutan todos esos procesos. Ahí encontramos los asesores, que son nuestros profesores, que dan la cara a la institución, que son los que en cada estado, en cada rincón de Venezuela, se contacta con el estudiante, habla con el estudiante y pueden ir verificando y poniendo en práctica esos planes de curso. Pues les explico en qué consisten los planes de curso. Esos planes de curso, que es como el profesor que va guiando a nuestro estudiante, y bueno, puede ir va reportando a estos niveles de planificación. Oye, mira, esto no está funcionando, esto sí está funcionando, podemos hacer así, sugerimos así, etcétera, ¿no? Están los orientadores, los especialistas también en logística, o sea, hay elementos para poder coordinar con esa coordinación de logística aquí, todos los procesos que implica ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Okay? Dentro de este mundo, como digo yo, amplio, diverso, que es la universidad, también se nos presenta ese mundo amplio y que tiene que ser bien estructurado y planificado, como es el diseño curricular e instruccional. Cuando surge la UNA, de verdad que surge con un proyecto innovador, ¿ok? Con esta modalidad, y ese proyecto fue de creación muy sólida. De hecho, nosotros todavía vemos, nosotros lo llamamos el proyecto gris o el libro gris, porque es un libro que surgió y era gris su portada, y así lo llamamos, lo apodamos nosotros en la UNA. Es muy sólido, todavía vemos cómo al revisarlo sigue estando vigente. Para nosotros eso es muy importante. Allí está explícito el qué, el para qué, el para quién, de qué forma nos vamos a organizar, cómo se va a hacer llegar esa información
a los centros locales, la funcionalidad, la factibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿qué entendimos o qué entendemos por diseño curricular? ¿Ok? Tanto en aquel momento y cómo lo vamos entendiendo ahora, porque bueno, han transcurrido más de 40 años, ¿no? Primero que es una estrategia de planificación, o sea, hay que planificar ese diseño curricular, bien sea en nuestros inicios, que bueno, todos esos respetables académicos que trabajaron para crear nuestra universidad pudieron planificar. ¿Para qué? Para formar un recurso humano en las áreas en que se requerían o en las carreras que se requerían para ese momento. Y se sustentaron en lo que tenía que ver la base teórica de una investigación. O sea, voy a planificar, pero también tengo que investigar, ¿ok? ¿Para qué? Para poder mantener u orientar esa estructura que se quería. Y por supuesto, no solo orientar, consolidar la estructura, sino también transformarla a futuro cuando era necesario, cuando era requerido. Bueno, cuando iniciamos, se inició con lo que fue un enfoque conductista, porque era lo que estaba para la época. O sea, estábamos a la par de la época. Y también sustentado en lo que es un enfoque de sistemas y de sistema instruccional. Una trabaja, o sea, se cae alguna cajita, vamos a decirlo así, del sistema y wow. O sea, si aquí en el proceso de planificación, por ejemplo, se va a aplicar una prueba, no está la prueba en el momento, no llegó y no fue a logística, no llegó al centro local, etcétera. Se cae alguna de estas cajitas, se cae en ese momento lo que es la evaluación. Entonces, por eso tiene que ser muy planificado. Siempre planificamos 6 meses antes todos esos procesos, ¿no? Y si se puede antes, mejor. Y en su nacimiento fue influenciada nuestra universidad después de esa revisión e investigación por universidades como Pensilvania, la Open University del Reino Unido y la UNED de España, o sea, en cuanto a la estructura, el funcionamiento, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se conforma el diseño curricular? Primero en ese perfil macro, o sea, en la parte macro. ¿Qué es lo que se quiere egresar? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué requiero? Es que sea una persona, o sea, innovadora, creativa, que sea transformador de la sociedad, etcétera, etcétera. Luego ese perfil meso, que trabaja lo que es las especificaciones curriculares, el plan de estudio, cómo voy a organizar esas materias, en qué semestre, qué unidades de crédito, cómo voy a sacar esas unidades de crédito, etcétera, etcétera. Y luego el micro, que son en algunas instituciones, y nosotros al inicio lo teníamos así, era el programa de estudio. Ya de hace mucho tiempo para acá se llama plan de curso, ¿ok? Ya a partir del año 97 aproximadamente, se empieza a hacer una evaluación curricular. Nosotros surgimos en el 70 y tanto, y se empieza a hacer una evaluación curricular que duró mucho tiempo, duró aproximadamente 9, 10 años, porque hasta el 2005 fue que pudimos poner en práctica los diseños curriculares que surgieron de esa evaluación curricular. Y se hizo bajo el modelo del doctor Manuel Castro Pereira, que se llama modelo control y ajuste permanente. ¿Okay? Ahí se utiliza también lo que es la investigación evaluativa como eje central, evaluación, diagnóstico y prospectiva. ¿Okay? ¿Qué permite este modelo? Alcanzar un mayor rigor y objetividad. Vamos chequeando, vamos revisando, y la evaluación curricular debe ser desde este modelo un proceso de toma de decisiones constante. Por eso se llama control y ajuste, porque podemos ir controlando a medida que vamos aplicando y pudiéramos ir haciendo algunos ajustes, sobre todo en ese nivel micro, en esos planes de curso, ¿ok? ¿Qué nos permite el modelo? Una comunicación clara y precisa entre todos los participantes del proceso. En el caso nuestro, todo este equipo de lo que es diseño curricular o de los planificadores en el nivel central y los ejecutores en los centros locales. ¿Okay? Entonces, para el modelo es muy importante que todo diseño curricular debe partir de una planificación previa. ¿Okay? En este modelo se hace énfasis en un enfoque multidimensional.
O sea, aquí se habla de lo que es, el doctor habla de gamma, de alfa, de betas, etcétera, que es lo que, por ejemplo, el alfa son los rasgos del ser. ¿Qué debe tener ese individuo que vamos a formar desde el ser? El beta lo denomina los rasgos del hacer. ¿Qué voy a hacer en ese campo profesional? ¿Okay? El gamma del conocer y el delta de esa parte social que me va a relacionar. Entonces, son indicadores que tomamos en consideración para el diseño curricular en nuestra institución. Hablamos de lo que es el perfil, hablamos de lo que es el plan de estudio, que es cómo van a estar distribuidas las asignaturas, en qué semestre, los niveles que van a tener de alcance de los objetivos que nos propongamos o de las competencias. En el caso de nuestro, de la UNA, trabajamos en pregrado hasta el momento con objetivos. En el caso del posgrado, por competencia, bajo este mismo modelo de diseño curricular. Y lo otro, que después que se arma el diseño curricular, o en ese momento se armó, se hizo una validez tanto interna como externa. Externa porque, por supuesto, hay un equipo que trabaja con el diseño curricular en esa parte interna. Pero luego que está conformado el diseño, hay que llevarlo como a todos los ámbitos de incumbencia para que revisen, para que se haga esa validación. Y la externa es revisar con empleadores, con otras instituciones, con otros expertos, para poder tener esa validez del diseño curricular en general. Actualmente, aproximadamente desde el año 2016-17, empezamos a hacer una nueva evaluación curricular, porque ya desde el 2005 a la fecha, ahorita cumplimos 20 años de haber realizado ese diseño. Se hizo todo un proceso de evaluación en cuanto a los documentos actuales, la revisión, etcétera, etcétera, pero bajo este mismo modelo que tiene un proceso también para hacer la evaluación curricular. Y estamos en esa construcción, o sea, ya tenemos matrices curriculares, eso nos ha llevado mucha reflexión por los cambios, ¿ok?, que han surgido en estos 20 años. Sin embargo, como les decía, que es el control y ajuste permanente, dentro de lo que llamamos planes de curso. ¿Qué es el plan de curso? Para ustedes o para otras instituciones, un programa de estudio. En el caso de nosotros, el plan de curso es la guía, es el profesor que va guiando al estudiante, pero a través de un texto pues escrito que lleva lo que es el objetivo, lo que son los contenidos, las estrategias instruccionales, incluyendo inicio, desarrollo, cierre, las estrategias de evaluación, cómo te voy a evaluar, instrumentos de evaluación, etcétera, etcétera. Que por supuesto, con ese asesor, ese profesor, que es quien da la cara a la institución, orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, voy a finalizar como finalicé en la grabación con un pensamiento, pues un escrito del informe de Lors, que dice que es necesario proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación, y al mismo tiempo la brújula para poder navegar por él. Eso nos está pasando en la UNA y necesitamos esas cartas náuticas de ese mundo complejo del diseño y en perpetua agitación, porque bueno, hacer un diseño así esté muy bien planificado requiere ese intercambio, esa agitación, esas perspectivas de cada uno de los expertos, ¿verdad? Y al mismo tiempo que tengamos esa brújula para poder navegar en ese proceso del diseño y evaluación curricular. Entonces, bueno, aquí lo dejo abierto para las preguntas, para los compañeros que ya pudieron ver la grabación, pero quería como contextualizar para que los compañeros que no la han visto, bueno, más o menos ese es el reporte de nuestra institución. Excelente, profe Rebeca, de verdad que muchas gracias. Da como los marcos generales donde se mueve y donde se ha movido lo que es el diseño curricular instruccional en la Universidad Nacional Abierta. Así como que, ¿cuál ha sido la mayor bondad, preguntaría yo, que usted ha visto en estos, de acuerdo a su experiencia, en estos 25 años de ese modelo? Sí, bueno, para mí la mayor bondad es ese ajuste que podemos hacer permanentemente en lo que son nuestros, a nivel micro, vamos a decirlo, en los planes
de curso, ¿ok? Entonces, esa bondad de que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en el área donde yo me desempeñé en la UNA cuando era especialista en contenido, ¿ok? El especialista en contenido es el que desarrolla todos estos planes de curso, el que desarrolla los materiales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el área en la carrera de educación, mención dificultades de aprendizaje, una época aquí en nuestro país que en el área de educación especial se hicieron cambios de términos, ¿ok? Ya no se hablaba de personas con discapacidad, sino de diversidad funcional, ¿ok? Esto fue muy controversial, pero nosotros en ese momento, ¿qué decíamos? O sea, los planes de curso no pueden seguir hablando en ese momento de personas con discapacidad porque se está hablando de diversidad funcional, aunque no estuviéramos de acuerdo con ese término. Entonces hicimos un ajuste en esos planes que se pueden hacer, donde le explicábamos al estudiante cuál era el contexto y, bueno, los términos que se estaban usando y el cambio que había. Entonces podía hacerlo, porque ¿qué pasa? Cuando yo estoy en educación presencial y yo estoy dando una clase, ¿ok? Yo puedo hacerlo en el momento, puedo buscar lecturas en el momento. En el caso de educación a distancia, esta bondad es porque lo puedo hacer, bueno, en este semestre pasó esta situación, en el siguiente tengo que hacer probablemente el ajuste. Entonces voy actualizando en la medida de ese proceso. En eso veo la bondad que probablemente a presencial lo hace al instante, pero aquí pudimos hacerlo, ¿no? Y nos ha brindado, bueno, si requiero, hay una lectura o hay un documento último, pudiéramos incluirlo dentro de esos materiales instruccionales, ¿ok? No sé si con esto me expliqué pues, con la pregunta que me hace. Muy bien, vamos a abrir el derecho de palabra, el que quiera con la señal de levantar la mano para manifestarle a la profe Rebeca cuáles son las dudas o las inquietudes. Sin embargo, bueno, creo que yo coincido, ¿no? Esa posibilidad que tiene el modelo de irse ajustando es lo que le da posibilidad en educación a distancia de por lo menos mantenerse lo más actual posible. Luis tiene la mano levantada. A ver, Luis. Buenos días, profes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el encuentro. Profe Rebeca, tengo dos preguntitas. La primera es, en alguna parte del video, explica que tienen ahorita la modalidad de evaluación o un diseño enfocado en objetivos para pregrado y por competencias para posgrado. Ahora, cambia mucho el enfoque de diseño curricular de un ámbito a otro, o sea, de objetivos a competencias. La otra preguntita, profe, no sé si la doy de una vez o después que usted me responda. No, si quieres hazla una vez. Chucky. Ajá, disculpe mi perrita. Ajá. La otra pregunta es, esta evaluación que ustedes hacen pasa por un proceso de validación, tanto interna como externa. Ustedes mencionan unos instrumentos. Mi pregunta es, ¿esos instrumentos los construyen ustedes mismos? ¿Y es posible poder socializar al menos un modelo o un ejemplo de esos instrumentos? Gracias, profe. Okay. Fíjate, en la diferencia entre lo que es el diseño por competencia y el diseño por objetivo, en el caso de la universidad, cuando se hizo el diseño por competencias en posgrado, bueno, se reunió toda la gente de posgrado con vamos a decir, con el autor de este modelo, que fue el doctor Castro, digo fue porque, bueno, lamentándolo mucho, pasó a otro plano. Y bueno, se hace todo un estudio para ir verificando la competencia. Es un grupo como menor, vamos a decirlo así, a nivel de posgrado, que a nivel de pregrado, que es totalmente masivo. Hemos reflexionado para pasar todas las carreras de pregrado por competencia, pero todavía no hemos tomado la decisión, porque fíjense, bueno, esa es mi opinión personal en este momento, no de la UNA, sino de Rebeca Estefano. Yo he revisado algunos diseños por competencias y terminan siendo igual que el objetivo. Entonces no tiene el sentido. Si lo vamos a hacer, hay que hacerlo bien. Yo les voy a poner un ejemplo que siempre ponía una compañera, la profesora Leila, y ella nos hablaba, por ejemplo,
cuando tú vas a enseñar a manejar y tú le explicas, o sea, el objetivo es enseñar a manejar, entonces explica las partes del carro, tal, haces la prueba, el estudiante puede responder, estas son las partes del carro, prendes primero esto, prendes aquello, prendes aquello. Pero si no trabajas la competencia, o sea, vaya a manejar, agarre el carro, resuelva, no estamos, puede cumplir allí, pero no estamos con esto. Tienes que complementar, y si eso no está bien complementado, no tiene sentido. Entonces, si hay un diseño curricular, Luis, que está bien argumentado, que está bien desarrollado desde la competencia, el caso de las competencias es trabajar con un proceso, está bien. Pero si hay también un diseño curricular creado bajo el enfoque de objetivo, ¿ok? Donde también, a pesar de que sean objetivos, se estén desarrollando competencias, pero que no lo diga explícito, pero lo está desarrollando, eso también está bien. Es mi opinión, ojo, ¿ok? Porque, bueno, me ha pasado, he visto eso. Ahorita, bueno, todo el mundo está migrando a competencia. Nosotros en pregrado, hasta el momento no hemos decidido pasar por competencia. Además, que tenemos una matrícula masiva, estamos, bueno, en todo el país, o sea, imagínate tú, ¿no? O sea, todo ese proceso lo que implica. No sé si con eso respondo esa primera pregunta. En cuanto a, a la otra pregunta que me hacías con los instrumentos, si se generan unos instrumentos, son muy sencillos, pero todo se hace de forma presencial. O sea, nos sentamos, discutimos, mostramos el diseño, ¿ok? Y hay unos elementos, yo te pudiera hacerle llegar a las compañeras el modelo del doctor Castro, donde más o menos se genera cuáles son esos elementos y se va verificando, bueno, lo que son los objetivos, por ejemplo, en el caso de objetivo, dependiendo de si es competencia, si están en el nivel que deben ir, si cumple con los requisitos, por ejemplo, ese perfil, porque se va evaluando esa validez desde el perfil. Bueno, eso es lo que requiere en este momento la sociedad y el empleador probablemente te diga, en el caso de la externa, oye, no, nosotros, ese perfil no nos sirve a nosotros para el área laboral. ¿Ok? Y así, o sea, es sencillo, puedo hacerlo llegar y bueno, ahí va chequeando. Hay muchos, Luis, universidades, creo que la Carabobo, no me acuerdo cuáles son las otras, que han hecho su evaluación curricular tomando en consideración la forma como lo trabaja este modelo. No sé si también te respondo a la pregunta. Puedo hacerle llegar a las profesoras el modelo del doctor y ahí van a encontrar cuál es el procedimiento, cuáles son los instrumentos que, como te digo, son muy sencillos, pero vas chequeando y esa validez interna y externa es presencial para poder discutir, porque tú puedes llenar el documento, pero no es lo mismo. Es que mira, si te dice el empleador, es que no. En ingeniería, nosotros no, ese perfil aquí no encaja, o en lo que es el campo laboral actual no encaja. O, por ejemplo, ahorita con esta globalización, con esta internalización, con esta migración, entonces, bueno, ya hay que ir más allá, Luis. O sea, tenemos que pensar no solo en nuestro contexto, sino que un estudiante va a migrar y ese perfil le pueda servir para trabajar en otros ámbitos. Eso es importante también. No sé, Luis, si con esto te aclaro o te oscurezco. No, profe, está bien, muchísimas gracias. No, excelente, Rebeca. Yo creo que de verdad que es interesante y es importante destacar lo de la validez interna y externa que requiere la elaboración del diseño curricular instruccional y la evaluación curricular. La profe Idalia Cornieles tiene la mano levantada. Adelante, profa. Como que no está disponible. No tiene, el micrófono está apagado, profa. Bueno. Roselena Karelen también levantó la mano. No la veo por aquí. En el chat, Karelen es una de nuestras estudiantes, dice, ¿cuáles son las limitaciones que han encontrado en la aplicación de este modelo? Se refiere al modelo de ajuste, de control y ajuste permanente del currículum del doctor Castro Pereira. Mira, yo la limitación que veo, que he visto, ¿no? Por la experiencia, porque me tocó vivir a la aplicación de ese modelo,
a partir del año 99, ¿no? Que yo egreso, ya en el 97 habían empezado como con los primeros pasos y ya en el 99 cuando yo ingreso, bueno, se hace todo ese proceso. Primero vi que fue largo, ¿no? El proceso, claro, eso fue minucioso, ese trabajo. Y lo otro, que a pesar de que el modelo se llama control y ajuste permanente, no, nos percatamos que pasamos mucho tiempo sin hacer ese ajuste permanente en ese nivel micro ni en el macro. Entonces, claro, probablemente me permite hacer algunos cambios en mi nivel micro, pero tenemos que estar como atentos a hacer el ajuste permanente en los otros niveles. Bueno, ahorita también, fíjate, ese tiempo y después ahora desde el 2005 que lo hemos actualizado, en el 2016, bueno, iniciamos, claro, hizo la pandemia, los 2 años, bueno, volvimos a retomar en el 2023, 2023 todo ese proceso, ¿no? Ese es como lo que yo veo, pero creo que tiene que ver más como con esa dinámica institucional, de hacernos conscientes que si el modelo nos permite esa evaluación constante, ¿verdad? Ponerla en práctica. Pero bueno, la dinámica institucional, no me quiero excusar, y la dinámica también de la situación país, nos llevó como a detenernos un poco. Muy bien, aquí está la profe Dalia Cormieles, que tenía la mano levantada. Buenos días. Hola, ¿Se profe. oye? Buenos días. Para mí, muchísimas gracias. Para mí es un placer oírlos a todos y cada uno, sobre todo esa juventud maravillosa de todas nuestras instituciones universitarias. Yo quisiera hacer una pregunta que me ha mortificado muchísimo durante los últimos tiempos, ¿no? Y es la siguiente. Una de las cosas que me preocupa en los diseños curriculares actuales es la evolución del pensamiento contemporáneo, donde enfrentamos problemas sumamente complejos, en un mundo globalizado. Y los grandes retos no pueden enfrentarse desde la única acción de la disciplinariedad y requiere de la participación interdisciplinaria, cuestión que yo sé que no es nada fácil porque últimamente pues estoy haciendo investigaciones desde este campo. Me pregunto, ¿hasta dónde estamos incluyendo hoy en los diseños curriculares actuales y en los diseños instruccionales los cruces interdisciplinarios beneficiosos en la construcción de cualquier diseño curricular para enfrentar los retos del mundo de hoy? Esa es mi pregunta y muchísimas gracias por atenderme. Mire, profe Dalia, usted me está haciendo una pregunta bien difícil, oye, porque yo creo que todos nos hemos respondido eso. O sea, ahorita usted planteaba eso y yo me imaginaba, o sea, me imaginé cuando estaba dando clase en primaria, pues, que era una preocupación, porque también uno, y discúlpenme si me fui allá, pero por ejemplo, uno como docente dabas entonces la clase, no sé, de matemática y te centrabas en matemática y no hacías esa relación interdisciplinaria. Yo en estos días le hablaba a unos docentes que fui a darle una charla y yo le decía, por ejemplo, que no mezclábamos, no sé, actividades de lengua y literatura con matemática, que lo puedes hacer perfectamente. Sin decir, esto es de lengua, esto es de literatura. Igual pasa en los diseños curriculares de la universidad. Que hasta dónde hemos llegado, ese es mi punto de vista, o hasta dónde hemos llegado, bueno, que tienes un componente general, de estudios generales, ¿verdad? El componente de estudios más profesionales, y yo creo que eso debería ser un eje transversal y iría mucho más allá. Y yo creo que hasta en el mismo nivel micro eso se pudiera aplicar, pero como usted dice, es bien difícil. Para mí una preocupación que ha sido constante, lo he manifestado en la universidad y lo hemos discutido, es ese eje transversal, por ejemplo, de lo que es la inclusión. En mi caso específico, porque cuando hablamos de inclusión, eso es muy amplio, es la inclusión de las personas con discapacidad. No solo formar al docente que va a trabajar con una persona con discapacidad, es formar a los profesionales con esa visión de inclusión. Si yo voy a ser un ingeniero, aquí por allí está la profe Judy, que es la coordinadora de ingeniería en la UNA, y siempre lo hemos conversado. Yo le digo, si yo voy a formar un ingeniero de sistema, tiene que también estar formado con esa visión de que lo que yo programe o haga debe tener accesibilidad a las personas con discapacidad. Si yo voy a formar
a un abogado, el abogado por lo menos debe tener los elementos básicos para, si va a atender un cliente con discapacidad, saber las cosas mínimas para atenderlo, cómo dirigirse. Y creo que más o menos esto pasa con esa transversalidad que usted dice entre las interdisciplinas. Creo que es una tarea pendiente, de verdad me encantaría tenerle la respuesta concreta a eso. Si usted dentro de las investigaciones llega a tener esa idea, mire, bien recibida para nosotros, de verdad. Nosotros en el área de educación, por ejemplo, con los diseños curriculares, lo trabajamos fue, por ejemplo, tenemos la carrera de educación, mención de dificultades de aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Nosotros los de dificultades de aprendizaje, digo nosotros porque siempre también soy de profesora especial, entonces decíamos, oye, pero que el de integral, y tú ves los docentes integrales, dicen, yo no puedo atender a un niño ciego, por ejemplo, o un niño sordo, porque no lo sé. Entonces, hemos acordado dentro de esos diseños curriculares, bueno, que eso sea un eje transversal y que lo trabajemos no solo desde esa parte del nivel macro y micro y meso, sino también desde ese nivel micro. Cómo dentro de mis cursos puedo introducir elementos de este tipo. Creo que por ahí vendrían como los tiros, vamos a decirlo así folclóricamente, para incluir esta parte que usted, o su inquietud, pues que manifieste. Pero bueno, requiere unirnos allí en ese proceso. Nosotros, por ejemplo, ya para terminar, para darle chance a otro, tenemos la situación con Matemática 1, que lo ven todas las carreras, pero por ejemplo, quien diseña Matemática 1 son los profesores de matemática, el área matemática ya. Y hemos tenido la discusión que no es lo mismo esa Matemática 1 que no, para el de ingeniería, el que está estudiando ingeniería, o el que está estudiando administración, o el que está estudiando educación, por los niveles de complejidad. Y de hecho, como es la misma para todos, bueno, generalmente tenemos mucha repitencia en estas áreas de educación, por ejemplo, ¿no? Las carreras de educación. Entonces, bueno, son discusiones que yo creo que todavía nos toca acomodar, buscar todas esas ideas, seguir investigando para ver cómo lo hacemos, profe. Muchas gracias. Voy a aprovechar la oportunidad para invitarlos para el próximo 13 de junio. Nosotros vamos a presentar un trabajo interdisciplinario que realizamos en la Escuela Básica JM de los Ríos y va a ser en la Asociación de Profesores de la UCB, donde van a participar 6 de los investigadores que trabajamos en esta investigación interdisciplinaria. Muchísimas gracias, profesora, muy agradecida. Eso es a las 9:30 de la mañana del día 13 de junio. Si quieren ir, encantados, porque yo sigo esa intención de trabajos interdisciplinarios que creo que hacen falta en este país. Muchas gracias y muy agradecida. Gracias, profe. Gracias a usted, profe, muy bien esa intervención y de verdad que escuchándolas a las dos, a mí se me hace la idea, pues, de que el concepto de evaluación curricular, no solo de diseño curricular instruccional, sino de evaluación curricular e instruccional, tiene que ir como calando cada vez más y entenderlo como que es la práctica cotidiana. O sea, eso como que ayuda un poco y también ese elemento de investigación y transformación con la realidad, esa contrastación permanente, además del equipo multidisciplinario que evidentemente es indispensable. La profe Iraida tiene la mano levantada. Bueno, primero agradecer la deferencia de la profesora Idalia que nos está acompañando hoy. La profe Idalia es una de nuestras maestras formadoras de la Escuela de Educación. Gracias, profe. Gracias por estar y por estar activa, porque ella es todavía una investigadora activa. Profe Rebeca, ¿no? Me surgen varios planteamientos, ¿no? Y primero, interesantísimo esa figura que usted utilizó al final de la carta náutica y la brújula, ¿no? Definitivamente los modelos, en este caso el modelo de control de ajuste permanente, pues establece una ruta, ¿no? Una ruta a desarrollar. Y que pues, si se quiere, le da con precisión elementos al evaluador para seguir un proceso. Sabemos que no todos, no siempre tenemos un modelo presente, a veces tenemos que crear el modelo, ¿no? A veces hay modelos establecidos desde los más, con orientaciones más conductivas hasta orientaciones más cognitivistas, constructivistas, etcétera, ¿no? La pregunta para usted es, ¿no?
usted ha develado uno de los problemas de la evaluación curricular, ¿no? Ese del ajuste permanente, ¿no? Y lo ha cuestionado y es súper interesante el cuestionamiento y la reflexión que hace. Siendo usted, pues, profesora de la Universidad Nacional Abierta, encargada de currículum, ¿cómo superar este problema en función a un modelo o a posibles modelos que se puedan asumir en el futuro? Sería interesante un poquito esa disertación que nos pudiese hacer al respecto. Gracias. Yo creo, gracias, profe RCD. Profe Iraida, yo creo desde mi punto de vista que eso debe ser como algo constante. Yo creo que hasta dentro de las mismas funciones, por ejemplo, en el caso de la UNA, que está el especialista en contenido con ese nivel micro que es el plan de curso en el caso nuestro. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo hacía cuando ejercía esa función de especialista, y creo que hay que profundizar en eso e incentivar a ese docente que está ejerciendo esa función, es ir revisando ese plan de curso semestralmente, esto funcionó o no funcionó. Esto debe hacerlo en el caso de la UNA, ¿verdad? No solo desde la visión de especialista en contenido, porque fíjese, yo estoy aquí haciendo un plan de curso. Como les explicaba, para ustedes el programa, pero para nosotros es muy amplio. O sea, no es solo los objetivos, ahí tengo las estrategias, o la bienvenida, etcétera, ¿no? El inicio, el desarrollo, el cierre, sino revisar eso de forma conjunta con nuestros profesores, que son los que ponen en práctica ese plan de curso. Entonces hay profesores, y bueno, nos pasan la UNA, ¿no? Que te llaman, mira, cuando yo estaba como especialista, y aún lo hacen porque a mí me corresponde revisar todos esos planes de curso. Entonces te dice, oye, mira, es que aquí en tu cupita, por ejemplo, porque fíjense, diseñar ese micro para distintos 22 estados y 29 unidades de apoyo, es el mismo. Pero cómo yo hago, que es lo que hemos tratado de ver, y cómo evalúo cómo funciona en Tucupita, cómo funciona en Nueva Esparta, cómo funciona en Apure, ¿ok? Entonces, cómo yo diversifico eso. Entonces allí, con todas las áreas, oye, mira, pero es que aquí, no sé, no hay aulas integradas, estoy hablando en el caso de dificultad. ¿Qué hay? Unidad psicoeducativa. Ah, bueno, ¿cómo voy haciendo esto? Y eso es importante. Y eso me va a llevar, aunque parezca mentira, pero me va a llevar de ese micro a ese macro. O sea, voy subiendo y digo, bueno, ahora el perfil es tal, porque tengo que cubrir todas estas necesidades. Entonces creo que es como un trabajo constante de hormiguita. Es como cuando usted da su clase presencial y entonces usted dice, oye, mira, en este semestre di esto, preparé esto, hice aquello, pero sé que tengo que hacer ajustes porque ahorita hay una investigación de la profesora Idalia que tiene que ver con esto y tengo que incluir. En el caso nuestro, que hay que hacerlo, no lo podemos hacer de manera inmediata porque todo eso está, como les digo, ya un semestre antes tiene que estar preparado muchas cosas para que lleguen a los centros locales. Pero creo que es ese proceso constante y no dejar. Yo de verdad no esperaría 10 años, 20 años para hacer una actualización o una evaluación. Yo creo que ya 5 años ya hay que estar chequeando. Bueno, ¿qué tienes tú? En estos 2 años, 3 años es que encontré esto. Bueno, vamos a ver cómo eso está influyendo o repercute en ese perfil, en esa parte de meso. Entonces, bueno, ¿qué vamos haciendo? Y vamos haciendo los ajustes. Es lo que yo veo. Además que lo otro que yo digo, y hemos tratado de irlo haciendo en ese nivel micro, nos hemos centrado muchas veces en mucho contenido. O sea, contenido, y no en ese proceso de que el estudiante aprenda a aprender. Contenido hay, o sea, cada 2 minutos usted ve todo lo que hay en las redes. O sea, ve y hay otra cosa nueva, cosas malas como cosas excelentes. Entonces, bueno, vamos a enseñar todo ese proceso que requiere, que me estoy proponiendo, pero cómo yo enseño a ese estudiante que, bueno, haga una búsqueda asertiva, sepa utilizar la inteligencia artificial asertivamente y no a lo loco para copiarse, bueno, aprenda a pensar, aprenda a generar todos esos procesos cognitivos, y eso lo tenemos que hacer a través de las clases, de lo que estamos dando, en el caso nuestro, a distancia. Eso pasa como con la tecnología. Bueno, a nosotros nos ha costado mucho y mucha gente nos cuestiona como universidad, como institución. Bueno, pero es que no tienen todo tecnológico. Bueno, hemos tenido muchas fallas con eso. Pero nuestra universidad
y lo hemos revisado, o sea, a veces tanta tecnología excluye. O sea, hay gente, por ejemplo, en Delta Macura, a las comunidades indígenas no les llega. Entonces, nosotros tenemos que diversificar, no todo puede ser a través de la tecnología, sino, bueno, le va a llegar el libro en papel o le va a llegar, no sé, en un CD, en un pendrive, etcétera. Pero hay que dar la apertura a que le llegue a todos. No solo voy a planificar, que es que tengo que montar un curso en la web, ¿ok? Cuando nosotros somos, bueno, educación a distancia, y hay que diversificar ese proceso. Yo creo, profe, y remitiéndome a su pregunta, es que tiene que ser una cosa constante y debemos formar a esa generación de relevo, porque muchas veces, bueno, nos pasa, o sea, no voy a ocultar, a veces nos pasa que el especialista hizo el plan, lo dejó, ajá, me oye, ¿sí? Y por ejemplo, no sé, algún asesor, que son nuestros profesores, te da una sugerencia, ay no, porque yo soy el que sé de la materia. Es que yo soy la doctora y me sé esto. No, somos un equipo donde, bueno, tú me das sugerencias, tienes una función, yo tengo otra, y cómo podemos mejorar esto por nuestra institución y más que por la institución, por la gente que estamos formando, por los profesionales que estamos formando. Entonces, bueno, no sé, profe, si con esto aclaro algo en su pregunta. Sí, cómo no, profe. Estoy visualizando, también en alguna oportunidad me tocó implementar el modelo de control de ajuste permanente para verificar la articulación del diseño de un posgrado, planificación estratégica específicamente que dictaba IBPlan. La articulación entre el perfil y las asignaturas, ¿no? Hicimos una articulación con las líneas alfa, beta, delta, todas estas, ¿no? Para ver. Y fue interesante el reporte, a mí me pareció súper interesante ver cómo se había estructurado un plan con un conjunto de asignaturas y encontramos asignaturas que eran islas, o sea, que no aportaban nada al perfil. Eso es un dato súper interesante, ¿no? Asignaturas que eran las que reportaban todo, o sea, esas asignaturas que si tú quitabas, pues le quitabas parte de un miembro al plan de estudio, le quitabas una parte significativa. Entonces, bien interesante esta propuesta, ¿no? Ahora, mi segunda reflexión, y disculpe, profe Roselena, no sé si puedo tomar de nuevo la palabra. Adelante, profe, no hay todavía ninguna otra inquietud por aquí. Ajá, me preguntaba, interesante esto, la propuesta del ajuste permanente, ¿no? Y que el ajuste permanente comience desde el microcurrículum, que es un poco lo que uno generalmente hace y hace cambios a nivel menor, pues son cambios a nivel de prácticamente la estructura de los programas, de las asignaturas. Cuando en ese proceso de control y ajuste permanente que implica un proceso continuo, sistemático, un proceso permanente, como bien lo señala el diseñador de este modelo que está basado en lo que es la investigación evaluativa, ¿cuándo tomar la decisión del ajuste del macrocurrículum? A nivel de los componentes en general, específicamente a nivel del perfil. Cuando uno ve y hace estos estudios y se da cuenta que hay materias que no tienen razón de ser o que hay materias que son las estrellas, o sea, ¿cuándo tomar las decisiones? Unas decisiones que ya van en un orden mayor, no en un orden menor, o sea, no en el orden del ajuste del microcurrículum, sino en ajuste del meso y hasta del macrocurrículum. O sea, ¿cuándo aportar esa información? Profe Idalia, disculpe un momentico, ¿puede cerrar el micrófono que se escucha el ruido y disculpe la observación? Gracias. Ajá, entonces es esa pregunta, ¿no? Lo interesante de ese proceso de evaluación permanente del currículum, como proceso continuo, permanente, sistemático, organizado, con una ruta, como usted señalaba, y con esa carta náutica, ¿no? Que me va señalando. Entonces, ¿cuándo tomar las decisiones? ¿Cómo ese proceso de evaluación curricular aporta la importancia de ese proceso de evaluación permanente, no tan distanciado en el tiempo, que pueda aportar datos que permitan hacer los ajustes a ese meso y macro currículum, ¿no? Esos niveles de concreción que podemos tener. Mira, profe, desde mi punto de vista, ojo, digo desde mi punto porque, bueno, la realidad, por ejemplo, de la institución nos llevó a que, bueno, pasaron 20 y tantos años y en el 97 fue que se empezó ese proceso
de evaluación curricular con el doctor Castro, porque bueno, él en ese momento era vicerrector académico y dijo, bueno, hay que hacer la evaluación curricular bajo su modelo, por supuesto. Y wow, los cambios fueron muy significativos, ¿ok? Pero nos llevó 10 años hacer esa evaluación. A mí me parecía eso extremadamente largo. O sea, yo creo que hay que tener un punto de inicio y uno de final. Bueno, Roselena y mi compañero que estaba aquí, yo siempre digo, hay que hacer las cosas ya, producir, hacer, ok, no rápido, no, pero sí de calidad, pero en un tiempo finito, porque ¿qué decíamos nosotros? Pasan 10 años y oye, mientras que haces la actualización y vas a poner en práctica, oye, ya se te ha desactualizado. Ese es que bueno, nos llevó porque son muchas circunstancias. Ahorita, después de esa actualización del 2005, ya han pasado, ahorita en el 2025 se cumplen 20 años. Yo no hubiera esperado tanto. Ok, empezamos como en el 2016-17 a hacer la evaluación y claro, toda la evaluación hacíamos, o se decidió hacerlo desde diseño curricular como con otros modelos. Y claro, el doctor Castro dijo, no, hay que hacerlo con nuestro modelo. Pero nosotros le decíamos, pero si creamos eso con nuestro modelo, pero bueno, efectivamente, cuando hicimos la evaluación con su modelo, también encontramos detalles que hay que mejorar. ¿Por qué? Porque en ese transcurrir del tiempo te das cuenta que, bueno, todos los cambios que han habido en la sociedad, en nuestro país, hasta los documentos, o sea, unas cosas que tú, wow, tienes razón. Y veíamos o vimos, pues, hemos visto ese cambio, como tú dices, profe, desde ese micro al perfil, que hay que cambiar, que hay que ajustarlo, ¿no? Que hay que ajustarlo. Entonces yo, Rebeca, diría, máximo cada 5 años ya estar chequeando. Si ya tú estás revisando en ese nivel micro y estás desde esa área de diseño, bueno, ¿qué podemos cambiar, qué no podemos cambiar? Tú como especialista en contenido o como asesor, yo hablo así porque somos un equipo, ¿no? Los que están en cada centro local y los que estamos aquí en el nivel central. Y los evaluadores, que tenemos ahí evaluadores. Entonces, bueno, ¿qué ya hemos visto estos cambios que se están dando? Bueno, vamos a revisar. Volvemos a hacer una evaluación, qué hay, qué no hay, y vemos si es necesario ya hacer el ajuste. ¿Ok? Si no es necesario, continuamos y hacemos. Yo haría cortes, ¿no? Pero bueno, eso va a depender mucho de la unidad de currículum, de la institución, de los equipos. Bueno, voy a ser así sincera también, de la cantidad de personal. Nosotros en el área de diseño curricular e instruccional, lo puedes ver, bueno, afirmar o negar Roselena, pero por ejemplo en esa coordinación eran 12 diseñadores y el coordinador. Ahorita, de un tiempo, mucho tiempo para acá, era yo que estoy coordinando y un diseñador. Y ya ahorita este diseñador no está, porque está ejerciendo otro cargo, estoy yo sola. Entonces, claro, hacer todo este proceso, aunque tú haces estos procesos de ajuste con todos los coordinadores de carrera, etcétera, etcétera, pero necesita gente. Entonces, bueno, son circunstancias, pero si todos tuvieran, todos esos equipos, bueno, es un proceso donde yo cada cierto tiempo haría revisión, haría evaluación. No sé, puse 5 años por poner un término ahí, pues porque el tiempo pasa rápido. Pero fíjate, pasa tan rápido que, por ejemplo, en el caso nuestro han pasado 20 años y necesitamos hacer esos ajustes. Entonces, claro, vino pandemia, empezamos, se murió el rector, entonces ese proceso... en diseño tanto yo sola, porque bueno, está Rosa, pero Rosa ejerce otras funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, mi profe, en concreto para tu pregunta, yo creo que eso debería ser, como dice el modelo, un ajuste permanente micro, pero ya cada cierto tiempo, 3 años, 5 años, hacer las revisiones, porque todo cambia muy rápido, muy rápido. No sé, profe, si con eso te aclaro algo. Oh, excelente, profe, porque fíjese, usted nos está haciendo visualizar otra arista del currículum, ¿no? O sea, los problemas, primero lo complejo que es el proceso curricular, lo complejo y lo rico y lo interesante, ¿no? Y todas las variables, todos los aspectos que determinan no solo la construcción curricular, sino la evaluación curricular.
y yo me monto ahorita sobre un proceso o sobre un aspecto que está en boga ya hace más de unos 10 o quizás un poquito más, lo del aseguramiento de la calidad. Si nuestras instituciones realmente quieren garantizar la calidad educativa, la calidad de sus procesos de formación, pues evidentemente la aliada es el proceso evaluativo, o sea, el proceso de evaluación es el que garantiza el aseguramiento de la calidad, porque permite introducir esas correcciones a nivel micro, meso o macro en el momento establecido, ¿no? A veces, ¿qué pasa? O sea, tenemos diseños desvencijados, viejos, muy viejos, pero que a lo mejor están todavía vigentes para esto, pero eso no lo sabemos si no tenemos reportes que nos indiquen, mira, ¿qué pasa? ¿Por qué esta asignatura no está tributando al perfil? ¿Por qué en esta asignatura se concentra todo? O sea, que si quitamos esta asignatura se muere el proceso de formación. Eso no lo podemos hacer así a la ligera, ni al dedo, ni a la opinión del experto, sino pues con un estudio sistemático, organizado, tal como lo propone el mismo profe Manuel Castro. El gran acierto del profe Manuel Castro es haber propuesto un modelo. El profesor Manuel Castro es un profesor venezolano con gran trayectoria. Roselena siempre comenta, pues hay dos grandes figuras que nosotros tenemos, que es la profe Mercedes Campero y ella anexaba, y el profe Manuel Castro, que nos han dejado un legado, ¿no? Y ese modelo, pues como usted lo señalaba, pues nos da una carta náutica, nos da una ruta. Pero ahí viene el problema de la evaluación curricular. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Las decisiones institucionales que afectan no solo el problema de diseño curricular, sino el problema de la evaluación curricular. Entonces, un poco, yo creo que en este escenario, a nivel de lo que es la educación superior, pues se está como que reflexionando y tomando conciencia de la importancia de estos procesos. De hecho, por ejemplo, nosotros en la universidad ahorita estamos en el año de la transformación curricular y es un año que nos lleva a reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? O sea, qué es lo que estamos entendiendo como currículum, qué es lo que estamos entendiendo como evaluación del currículum, por qué son necesarios los procesos de evaluación, ¿no? Y bueno, ustedes tienen un camino trazado que es bien interesante, bien rico, bien válido y pues que han tenido que sortear obstáculos, ¿no? Para poder llevar constantemente este proceso. Gracias por su perspectiva, profe, de verdad que es muy enriquecedora. Mira, profe Iraida, permíteme unos minutos a propósito de lo que tú estás diciendo. Fíjate que nosotros estamos con lo de la transformación, de hecho ya se están construyendo las mallas curriculares, etcétera, ¿no? Y después del evento de la UCB, que fuimos, bueno, de verdad una representación grande de la UNA, porque nos interesa pues el tema, porque estamos como en la misma onda de todas las universidades, pues, ¿qué hacemos? Y todavía, después que nosotros ya hicimos esa evaluación, ¿no? Estamos ahorita en construcción del diseño. Y todavía, preguntarle a Roselena, en discusiones hasta de conversaciones, vamos a decir, de almuerzo y eso, decíamos, wow, ¿será que volvemos a darle una revisadita, a hacer otra vez como la evaluación? Porque es que veíamos, bueno, es que ahora está este documento, ahora salió el de la UNESCO que es de ahorita. Entonces, ese proceso, ¿no? Que te hace reflexionar y bueno, esto es divino desde la parte académica. Pero, bueno, algunos compañeros, no, ya va, alto, porque si no, no vamos a acabar, ¿no? Que era lo que te decía. Pero bueno, esa es la academia, ¿no? Para eso son estos eventos, para nosotros vernos, para reflexionar, para compartir, para decir, oye, Rebeca, en la UNAM veo esto, ¿ok? O en la UCB veo esto. Esa es otra cosa que tenemos que aprender todas las instituciones, porque a veces hemos estado, es que la UNA, o es que la UCB, o es que la UPEL, o es que... No, somos las universidades de Venezuela. Y yo siento que hay que garantizar por lo menos estas instituciones que han sido bandera en nuestra universidad, o sea, UCB, Carabobo, etcétera, etcétera. Oye, garantizar la calidad de lo que estamos formando. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí apostamos por eso. Y seguimos en este proceso, pues, de apostando a la calidad de la educación para formar profesionales de altura. Entonces, bueno, pero fíjate cómo todavía nos lleva a reflexionar y nosotros regresamos de allá y yo, Rosa, y con la coordinadora y con los coordinadores, ay, ¿será que nosotros
revisamos y volvemos a hacer, chequear esa evaluación. Entonces, bueno, ese es el proceso de la academia, ¿no? Que es lo más rico. Pero hay que darle un punto final, porque si no, no terminamos. Así es, profe. O sea, realmente este es un proceso complejo, pero es tan enriquecedor que uno termina pues fascinándose y enamorándose del proceso que está realizando. Y como, fíjate algo, profe, y disculpa que te interrumpa, yo lo llamo como un proceso iterativo. O sea, yo digo, bueno, evaluamos, se ajusta el diseño, por decirlo de alguna forma, aplicamos, volvemos a evaluar. Y el iterativo es que vas y vienes, porque a lo mejor tú haces todo eso, aplicas, evalúas, después de 2, 3 semestres, dices, oye, mira, ¿qué hay que mejorar? Tal cosa. Por ejemplo, en la UPEL, que ellos hicieron sus diseños curriculares, actualizaron, incluso en la carrera de educación especial, cambiaron los nombres de la asignatura. Los compañeros de allá me decían, no, Rebe, ahora nosotros estamos revisando todo eso porque eso hay que hacerle cambio. Hasta en los nombres nos pasó que no debía hacer los nombres. Pero yo les decía, el proceso no es ya decir, ay, es que no hicimos, no. Bueno, lo hicimos, nos atrevimos en este tiempo y es ese proceso iterativo. Realizo, planifico, ajusto, aplico, evalúo y voy revisando. Yo creo que eso debe ser constante. Así es, profe, coincido con usted con lo iterativo, o sea, me parece que lo describe perfectamente y es lo enriquecedor. Y nos habla de la flexibilidad del currículum. Bueno, la flexibilidad. Profe Roselena, le dejo la batuta. Gracias. No, y de verdad que me encanta digamos, como la claridad y la transparencia con que la doctora Rebeca ha presentado el proceso, sobre todo por los estudiantes, porque sencillamente ellos están comenzando en este proceso y están haciendo sus propias experiencias y de alguna manera entender que no hay un producto acabado, que es un proceso de construcción, que es permanente, que es una responsabilidad además muy grande la que se tiene en las espaldas, porque es garantizar la calidad de la formación que se está dando, tanto a nivel micro como lo que se quiera con el perfil de la carrera y eso. Entonces es algo así como que bien interesante. Y bueno, como decían la doctora Rebeca y la profesora Iraida, pues es apasionante, pero también es un proceso que exige como mucho trabajo, además del trabajo que uno viene haciendo normalmente. Entonces, bien bueno. Wilfredo, que es uno de nuestros estudiantes, tiene la mano levantada. Vamos a darle el derecho de palabra. Buenos días, profe. Gracias por venir y darnos esta oportunidad de que podamos interactuar con usted. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, profe, tengo una duda que me surgió. En un momento de la intervención, usted señaló que la universidad, de pronto también la UNA, tomaba en cuenta el hecho de ese aspecto de la persona que migra, ¿no? Que sale del país, de tomarlo en consideración. Entonces, ahora bien, primero preguntar si eso si lo entendí bien. Y en caso de que sea afirmativa la respuesta, ¿cómo eso responde al currículo nacional o al gran currículo que establece el Estado, de pronto la misma nación? No sé si me explico. Sí, fíjate, Wilfredo, lo que comentaba es que debíamos pensar que en esa migración, ¿ok? O sea, actualmente la UNA, ni siquiera una gente que está fuera del país, puede, bueno, cursar los estudios fuera del país si no está aquí, ¿ok? Eso es lo primero, que tenemos que pensar en eso. Y bueno, de hecho, en el evento de la UCB se hablaba de la internalización, pues, de estas carreras, pues, de todas las universidades. Entonces, claro, dentro de esa evaluación curricular que hemos hecho, hemos pensado, todavía eso no está implementado, en que, wow, tienes que pensar en eso. Y así no puedas estudiar fuera con esto, tenemos que pensar en que si tú te vas, ese perfil te ayude a trabajar, a desenvolverte, a generar esas competencias en cualquier sitio, en Venezuela o en cualquier otro sitio. Eso más o menos fue lo que dije. ¿Y cuál era lo otro, Wilfredo, que me no, que yo le preguntaba que, bueno, que en caso de que lo haya entendido bien, ¿no? Yo ya entendí lo que planteaba. Era cómo esa visión respondía al currículum. O sea, pero hablando ya... al general, perfecto, sí. Fíjate qué pasa.
A nivel de universidades, nosotros tenemos lo que es el Ministerio de Educación Universitaria, pero no tenemos un currículum establecido para las universidades. O sea, hay un currículum básico nacional, pero es para las escuelas primarias y bachillerato, pero para las universidades no. Entonces tú tienes que responder más bien a todo lo que tiene que ver con nuestra Constitución, o sea, con esas normas legales nacionales, pero no tenemos un currículum establecido para eso. De hecho, no sé, por ejemplo, si nosotros revisamos el diseño curricular de la carrera de educación de la UCB y a lo mejor el de en el caso nuestro hay menciones, educación, mención preescolar. Ponle que revisemos el de la UCB, puedes encontrar unas que otras diferencias, porque cada quien se ajusta pues a su contexto, a su situación. Que es importante y también hacia allá debemos apuntar, en que, sobre todo para el proceso de equivalencia, porque cuando hemos trabajado en equivalencia, también vemos, oye, algunas diferencias en cuanto a lo que son unidades curriculares, entonces, bueno, no se les da, si se les da, entonces la idea es que nos aproximemos lo más posible, aunque cada uno tiene sus particularidades, porque las universidades somos como las personas, ser diferentes es lo común, pero hay cosas que sí nos tienen que unir. Porque a la hora de que tú quieras migrar de una universidad a otra, oye, y has cursado cierta cantidad de materias, que eso pueda ser más fácilmente con el proceso de equivalencia, que bueno, no, que yo vi esa materia, pero aquí no por las unidades de crédito. Claro, eso sería otro tema, hablar de eso, ¿no? Pero va por allí. Nosotros como institución universitaria o todas las instituciones no es que tenemos unos diseños curriculares, un currículum básico a nivel del Ministerio de Educación Universitaria y tenemos que ajustarnos a eso, ¿ok? Es distinto a los diseños curriculares que se hacen para básica, inicial, etcétera, que bueno, los docentes o los colegios se van ajustando. Nosotros no, nosotros como bueno, y universidades, en el caso de la UCB es una universidad autónoma. Nosotros, a pesar de que somos experimentales, ya casi somos autónomos, porque bueno, hemos podido hacer nuestros diseños, hemos podido hacer nuestras evaluaciones, ajustar nuestras asignaturas. Y lo que te digo, o sea, en el caso nuestro, que estamos en todo el país, que bueno, no ha sido como sencillo, no es sencillo, pero la universidad surge así. Y ese librito gris, que aunque surge en aquella época, nosotros admiramos mucho a todos los creadores de la universidad, porque cuando lo leemos decimos, wow, pero es que aquí está la respuesta. De hecho, nos remitimos, porque hay cosas que hemos ido como no perdiendo, sino que en el camino de estos 40 y pico a lo mejor se dejaron, se obviaron. Y lo que hacemos es ir a ese libro para retomar, ¿no? A ver allí. Bueno, no sé si con esto, creo que están haciendo algunas preguntas, Rosa. Sí, no, ya estoy aquí activa, lo único es que estaba esperando finalizar la respuesta. Mira, están en el derecho de palabra, hay 2 preguntas en el chat y después vendría la profe Idalia Corniales. En el chat tenemos una felicitación de la profesora Doris Villarruel por la excelente disertación, muy valiosa la experiencia, y ella pregunta, ¿se puede ir construyendo al unísono los niveles macro, meso y micro? Esa es una de las preguntas. Te leo y otra, más que una pregunta, es como una inquietud, la veo yo, ¿no? Que dice que las universidades de reciente data tienen un currículo prescrito, planteado en Gaceta, emanada por el Ministerio de Educación. Mira, aquí, qué bueno, aquí está una estudiante nuestra que dice que usted plantea un modelo de control y ajuste permanente que parece responder a un enfoque, pero también habla de un modelo de sistema. ¿Se relacionan, cohabitan o la una está en transición para definir un modelo? Muy buena pregunta. No. Aquí después viene la profe Idalia, ¿oyó? Ok. Voy con lo de si se puede ir haciendo de manera como en paralelo, micro, maso y macro, ¿no? Yo creo que hay que ir de forma, o sea, no creo que se pueda ir en paralelo. Yo creo que revisas micro y después tienes un cúmulo de sugerencias, observaciones, cambios. Vamos a meso y después vamos a micro. Hacer el meso, porque el meso es el plan de estudio. Cambiar un plan de estudio amerita un poco más de tiempo. Ahí el plan de estudio tiene que ver con la ubicación de las asignaturas, de los cursos,
de las unidades de crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo siento que hay que ir micro y después en el tiempo vas con mazo para ir al perfil, pues, que es el macro. Claro, ¿qué pasa? Cuando hacemos evaluación curricular, como explicaba la profesora Iraida, usted revisa qué hay en el perfil y te vienes a ese grupo meso y micro y vas chequeando en esas asignaturas, en ese micro, si esos cursos van dando respuesta desde los niveles, como les dije, del ser, del hacer, de convivir, lo que él plantea, que lo denomina con alfa, beta, gamma, si eso da respuesta. Entonces, desde mi punto de vista, no pudiera hacerse tan inmediato en simultáneo los 3 niveles. Esa es una de las preguntas. La otra, no sé si respondo. Ajá, sí, Aymara, hay un currículo fresquito, me imagino que te refieres a los PNF. ¿Y cuál era la pregunta de Aymara? La pregunta, que yo me entiendo que es una inquietud, ¿no? Que esas universidades ciertamente no pueden estar evaluando curricularmente. Claro, sí, ya ellos tienen desde el PNF, algunas universidades en su momento, y digo nos pidieron porque fuimos llamados a algunas universidades a acogernos a los PNF, y bueno, los que decidieron que no, y porque, bueno, tenemos nuestro currículum, creamos nuestro currículum, ajustamos nuestro currículum, entonces, bueno. Luego dice, no me queda claro algo, usted plantea un modelo de control y ajuste permanente que parece responder a un enfoque, pero también habla de un modelo de sistema. Se relacionan, cohabitan, no. La una se mantiene con su modelo hasta el momento del control y ajuste permanente, ¿ok? Ese desde el 2005 que lo hemos implementado, se ha mantenido. ¿Qué pasa con el modelo de sistema? Si cohabitan con esto, porque el modelo de sistema nos indica es que vamos a desarrollar todo ese proceso, ese diseño curricular e instruccional bajo esos pasos que van uno enlazado con otro. Para ponerles un ejemplo. Dependiendo de eso, esos roles que tenemos y esas funciones y cómo va a llegar la instrucción a nuestros estudiantes, entonces cada uno ejerce. El especialista en contenido, en el caso nuestro, el especialista en contenido, que es el que elabora esos planes de curso, los materiales instruccionales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Elabora el material, el plan de curso. Si ese plan de curso va a ser evaluado, por ejemplo, con pruebas, voy a ponerlo con pruebas, eso lo debe revisar un evaluador, que dice que si está en correspondencia, ahí empiezan los sistemas, si está en correspondencia con los objetivos, con lo que estamos evaluando, con los niveles de esos objetivos, ¿ok? Luego que lo revise ese evaluador, eso va a lo que tiene que ver la coordinación de evaluación, que también revise esa prueba, si se va a aplicar, dónde se va a aplicar. Entonces eso se tiene que aplicar en una fecha. Entonces eso hay que avisarle a todos los centros locales a qué hora, en qué sitio, en qué lugar. Ahí ya va ese sistema para que llegue ese proceso de evaluación a los estudiantes. En el caso del plan de curso, usted va a estudiar, usted inscribió, no sé, matemática 1. Ese plan de curso lo revisa, lo hace el especialista en contenido, lo revisa el evaluador, va a diseño instruccional quien lo revisa, después eso va al consejo académico, después va al directivo, eso se aprueba para que le llegue a ese estudiante en un sitio con sus materiales. Lo revisa también el profesor que va a dar la clase, vamos a decirlo así, que no da clase presencial, ojo, todo está en ese plan, sino que vas apoyando el proceso. Luego viene lo que les digo, la evaluación es tal fecha, tal sábado, pero todo eso pasa por un sistema y todo ese sistema tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces no hay, vamos a decir que se apoyan, porque es que el modelo de control y ajuste tiene que ver con lo que es la parte de diseño instruccional y este de sistema tiene que ver con todo el proceso que se lleva a cabo para que ese diseño se pueda cumplir, pueda llegar a todas las instancias y, bueno, en fin, último, formar ese profesional. No sé si me explico o te respondí con esto. Excelente. Bueno, vamos a ver si Girley nos responde por el chat.
pero creo que ayudaría didácticamente separar el proceso pedagógico del proceso administrativo. Entonces una cosa es el modelo para lo que es el diseño y otra cosa es que es parte de ese mismo proceso de diseño curricular institucional y de evaluación, pero son dos aristas distintas, una es la pedagógica y la otra es la administrativa. Entonces un poco por ahí creo que pudiera ayudar eso, y lo digo también desde la parte logística, ¿no? La parte logística de que se carga, bueno, de que eso administrativamente llegue al estudiante y el estudiante pueda tener la evaluación que le corresponde en ese momento, sea de una cosa o sea de otra. Entonces, un aquí poco responde, por ahí. sí, aquí responde Eira Vega, es evaluadora de la UNA. Bueno, vivimos los procesos porque los evaluadores nos revisan todo y eso es importante. Es un trabajo sistémico, dice ella, es sinergia. Y sí, es ese proceso. Sí, aquí Girley dice que sí, que gracias, profe, que sí te entendió, que está muy bien. Bueno, la profe Idalia Cornieles, que tiene rato con la manito levantada. ¿Aló? ¿Se oye? Sí, profe, sí, la escucho. Sí, profe, la escucho. Muchas gracias, Rebeca. Siempre aprendo de la gente joven y eso me llena, pues, me nutre el espíritu. Yo soy una eterna estudiante. Yo quería plantearte lo siguiente, Rebeca. Para mí la pedagogía como ciencia de la praxis educativa nos permite a diferentes profesionales entender y comprender ese mundo cultural, social, que es sumamente complejo. Ahora, ¿qué es lo que me viene preocupando desde hace mucho tiempo? Y es el problema de las disciplinas dentro del diseño curricular. Eso no está mal, porque la interdisciplinariedad existe precisamente porque existen las disciplinas. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa? En la base de todo diseño curricular, desde mi punto de vista, cuando uno lo organiza, debería considerar quizás metódicas que nos permitan ese proceso interdisciplinario. ¿Por qué? Porque fíjate, uno de los grandes problemas que está ocurriendo hoy día, los alumnos terminan la carrera y después no hayan cómo hacer para hacer la tesis. ¿Qué significa eso? Que no hay un proceso de conocimiento interdisciplinario de cómo las diversas disciplinas pueden resolver un determinado problema que no es fácil, entendemos, pero si nosotros tratamos de entender que no es decir, vamos a integrar conocimiento, eso se puede hacer a nivel de la escuela primaria, yo lo hice mucho, incluso tengo un trabajo que está por allá en Saber UCB sobre eso. Mi problema es cómo a nivel universitario un alumno puede entender que resolver un problema tiene que resolverlo desde el ángulo de las diferentes disciplinas que le permitan reorganizar la realidad a través de esas áreas de conocimiento y que a lo mejor les puede parecer bastante imposible, difícil, pero para eso es necesario formar al grupo de docentes que entiendan que no podemos seguir trabajando disciplinariamente matemática, castellano. No, eso hay que verlo, pero hay que ver cómo cada una de esas disciplinas contribuye a resolver un problema. Te voy a citar un caso que es el que más cerca tengo, el problema bucal. Todo el mundo sabe que el problema bucal hoy día es un flagelo, que entre el 80 y el 90% de la población mundial adolece de este problema. Ahora, ¿eso lo va a enfrentar el odontólogo nada más? No es posible. Eso tiene que enfrentarlo el padre, los padres, la familia, el docente, el psicólogo, el pediatra, el neurólogo, un conjunto de personas que saben que cualquier problema, incluso hasta los nutricionistas y los trabajadores sociales, porque podemos observar que un problema dental puede ocurrir por una desmineralización y eso no lo sabemos los maestros, que eso lo saben son los médicos. Entonces, ayudar dentro de un diseño curricular a entender la metódica interdisciplinaria para mí es fundamental. Es verdad, deben existir las asignaturas, yo no me niego. Lo que me preocupa es cómo seguimos enseñando por disciplinas. Y cuando le decimos a un alumno, resuelva este problema, él no haya cómo hacer para meter la filosofía, la metodología, la didáctica, los currículos, etcétera. Y eso para mí es gravísimo. Entonces se cree, bueno, a mí me encantó cuando tú dijiste lo de la visión esa de ir evaluando y controlando, eso me parece perfecto, porque eso tenemos que hacerlo. Entonces es algo como una necesidad, hija, que trabajemos en este momento
en función de ver como un problema, lo podemos ver desde diferentes perspectivas y cada perspectiva aportar solución al problema. Y no pensar que metido en mi laboratorio, en mi currícula, en mi materia, lo puedo resolver, porque ese es el daño que nos hemos hecho. Pensando que tenemos diferentes materias, bueno, vamos a actualizarlas, pero actualizarla en función de qué. Como tú dices, ese mundo de la información es terrible, nos está dando una cantidad de información y posibilitando en cierta forma enfoques interdisciplinarios. A mí me angustia cuando una gente dice, no es necesario tanto epistemología para resolver un problema. Señor, sí, cuando uno lleva una concepción de la vida, una concepción de lo que es el hombre, una concepción de lo que es el niño, una concepción de lo que es la educación, por ahí se orienta. Y esas son discusiones en mi concepto, que deben estar pendientes hoy en la universidad, así sea a los niveles más bajos, pero tenemos que estar pensando que los problemas no se pueden resolver si seguimos pensando en los compartimientos. ¿Por qué? Porque cada uno es celoso de su compartimiento y es incapaz de ceder y de acceder. Y yo tengo que entender con la mayor humildad del mundo que mi disciplina no está aislada, que la pedagogía no está aislada, que la disciplina es un problema del hombre, y si es un problema del hombre, tenemos que resolverla con ese conjunto de conocimientos. ¿Por qué? Porque la realidad no se nos presenta disciplinariamente, eso lo inventamos los hombres. La realidad se nos presenta como una totalidad, y por lo tanto, a nivel de totalidad, debemos resolverla, sin perder, como tú dices, la disciplinariedad. Eso no se puede perder, pero tampoco se puede perder esta parte frontal, de fronteras de algunas disciplinas o de todas las disciplinas, donde ellas se unen con otra disciplina. Por eso nació la biopsicopedagogía, la histopatología, la anatomopatología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué nacen esas ciencias? Precisamente porque sus fronteras se unen con otras ciencias y producen conocimiento. Entonces, mi insistencia es que los diseños curriculares, como tú dices, perfecto, hay que evaluarlos permanentemente, pero no perder la visión de ese proceso interdisciplinario, que no es integración. Integrar, como tú dices, es muy bonito, desde a nivel de primaria, y eso ayuda mucho, pero a nivel universitario nos toca tocar las fronteras de las disciplinas y tratar de resolver problemas desde el punto de vista interdisciplinario, donde se puede producir conocimiento y donde la realidad, querramos o no, es transdisciplinaria, interdisciplinaria y se nos presenta como una totalidad. Muchas gracias, de ti he aprendido muchísimo hoy. Ay, yo mucho de usted, profe, y estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea. Yo creo, profe, desde mi punto de vista, en atención a lo que usted dice, que estoy de acuerdo, tenemos que trascender eso, que nosotros tenemos que transformarnos para poder transformar. Y transformarnos implica eso. Esto no es mío, mi disciplina es mi disciplina y no se mezcla con la otra. Entonces es cambiar ese paradigma. Entonces yo creo que nos toca como instituciones de educación universitaria, y bueno, ¿quiénes son las instituciones? Los que estamos allí, los que estamos laborando allí, es transformar para poder transformar y trascender en ese sentido como usted. Entonces, bueno, nos queda trabajo, porque transformarnos y decir, ya va, no sé, voy a trabajar con Iraida o con Rosa, que a lo mejor es de matemática, el otro es de y ver cómo nos unimos en ese sentido y cómo desde que yo siento que desde ese diseño curricular es esa formación, o sea, trascendemos, y si allí no hay eso que usted dice, esa transdisciplinaridad o multidisciplinaridad, si no formamos a la gente también con esa concepción, vamos a seguir repitiendo y esos profesionales van a seguir repitiendo esos mismos esquemas. Entonces, bueno, nos toca transformarnos para poder transformar y generar estos diseños curriculares que vayan mucho más allá. Bueno, muchísimas gracias a la profe Idalia por esa disertación y por supuesto a la doctora Rebeca, que esta mañana ha sido tan espléndida y tan generosa con su tiempo y sus saberes. De verdad que mil gracias, Rebeca. Nada más me queda a mí destacar un elemento dentro de la maestría, que es un poco esa apertura a al conocimiento de otras realidades.
Y no es una cuestión así como de que, bueno, no saben lo que están haciendo, no, todo lo contrario, porque sabemos lo que estamos haciendo, es que estamos abriendo espacios para que otros profesionales planteen las inquietudes y respondan las dudas, por una parte. Y un elemento que es importante, que se desprende de eso, es el trabajo en equipo. Yo siento que una de las características que señala Rebeca y que ha sido, como digamos, la línea conductora de sus 25 años dentro de la Universidad Nacional Abierta es esa conformación de equipos de trabajo, y esos equipos de trabajo que hagan ese trabajo académico y además el trabajo, pues impulsen algunos proyectos dentro de la universidad. Entonces yo creo que eso también es parte. La maestría también como tal está estructurándose con la coordinación de la profesora Iraida Zulbarán, pues a que todos estemos aportando hacia unos mismos elementos, ¿no? Un poco para ir cambiando ese concepto de la parcialidad. De hecho, incluso nosotras trabajamos en equipo algunas asignaturas. Entonces, ¿sabes? Es como que bien interesante lo que se viene estando allí, y de verdad que muchísimas gracias a la profe Rebeca. Le paso el derecho de palabra a la profe Iraida, que tiene algunas cosas que decirnos a todos. Felicitaciones a la profe Rebeca, gracias por este maravilloso espacio para compartir, dice la profesora Doris. Y bueno, igual aquí está la profe Idalia nuevamente y Gladys Delgado. Tengo dudas. Sí, Gladys y la profe Idalia también. Pero la profe Gladys no tiene el derecho de palabra. Ajá. Bueno. Es al que dejó la manito levantada, no sé. No, la acaba de levantar, pero bueno. Y Dalia levanta la mano, sí. Tiene derecho de palabra, profe. El micrófono apagado, profa. Discúlpenme, porque la verdad es que esas cuestiones tecnológicas todavía me están costando un poquito, pero estoy muy complacida, realmente me encantó su respuesta, creo que es extraordinario lo que están haciendo, mis felicitaciones, y ojalá pues podamos algún día discutir un poco sobre esos problemas que afectan a la formación pedagógica en todos los sentidos. Yo creo que están haciendo la labor maravillosa, me encanta, profesora Rebeca, no he tenido la oportunidad de conocerla personalmente, pero el hecho de conocerla por acá, pues para mí es de gran satisfacción. Y discúlpenme, en verdad fue que no supe cómo bajar esta mano, déjenme tocarla a ver si la bajo. Un abrazo y un beso para todos, muchísimas gracias. No se preocupe, profe, todos pasamos, hemos pasado y pasamos por esas cosas, porque bueno, nosotros no somos una generación tecnológica, son nuestros hijos o nuestros muchachos que están estudiando, pero hemos aprendido, ¿no? Hemos ido aprendiendo. Bueno, primero, darle las gracias a la profe Rebeca por dedicarnos su tiempo, por compartir sus saberes, sus experiencias. Muchachos, esta es otra perspectiva, esta es la visión institucional del hacer curricular, del hacer de la evaluación curricular, ¿ok? Fíjense cómo tenemos puntos de encuentro, cómo tenemos puntos en que cada institución pues da elementos propios a lo que es su hacer curricular y el hacer de la evaluación curricular. Coincidimos con muchísimas de las cosas que ustedes están haciendo. Reconocemos y vemos los avances que ustedes han tenido en materia de currículum y en materia de evaluación curricular. Felicitaciones por eso. Y bueno, tomamos la parte del aprendizaje, o sea, ¿qué podemos aprender? Por acá hay varios de los profesores que felicitan a la profesora Rebeca, dice la profe Doris Villarroel, gracias por este maravilloso espacio facilitado para compartir académico. La profe Aymara dice, excelente disertación y los aportes de cada uno. Muchas gracias por esta enseñanza de aprendizaje. La profe Eira Vegas dice, felicitaciones, gracias por este compartir. La profe Gladys Silva, excelente disertación para un repensar el diseño curricular. Sí, o sea, esa es la idea, ¿no? Y sobre todo abrimos este espacio de formación para nuestros estudiantes de la maestría, para que escuchen y vivan lo que es el hacer curricular, lo que es el hacer de la evaluación curricular, vean sus perspectivas, las distintas visiones
se tiene de la SED. Y la profe Rebeca, pues gentilmente nos mostró esta perspectiva institucional de la Universidad Nacional Abierta, pues la primera casa de estudio que comienza a formar a distancia en el país, con gran trayectoria. En este espacio nosotros teníamos previsto también la visión institucional de la Universidad Central de Venezuela, pero lamentablemente pues no podemos tener la compañía del profesor Ramón Ferrer, que es el director del desarrollo curricular de la Universidad Central de Venezuela, porque ha tenido problemas de salud. Yo hablé con él anoche, me dijo que sí iba a poder estar, pero definitivamente no ha podido levantarse el día de hoy. Más bien gentilmente pues había hecho una deferencia para estar con nosotros, pero pues nada, la salud es la salud y pues seguramente tendremos otro momento de encuentro con el profe Ramón. Lo disculpo, él está bastante apenado, pero bueno, hay cosas que se escapan de nosotros, esa imposibilidad. La idea de hoy era el intercambio entre estos dos especialistas, estos dos hacedores del currículum, pues para que viesen, observasen esa perspectiva institucional, como les dije anteriormente, de ese hacer curricular. Agradecemos entonces nuevamente la presencia de la profe Rebeca, la presencia de todos los muchachos, todos los profesores que están cursando actualmente la maestría, Luis, Karen, Girley, Wilfredo, así como la presencia de profesores de la Universidad Nacional Abierta, que también están con nosotros compartiendo, y profesores de la Universidad Central de Venezuela, que están acá pues compartiendo también con nosotros sus saberes, sus intereses, sus experiencias, sus puntos de vista con relación a este proceso. No me queda más, profe, que agradecerle este tiempo que nos ha regalado. Realmente es un regalo precioso, pues que no tiene, ¿cómo decir yo? Pues valoración en el sentido de que es muy valioso para nosotros. Eiras dice, gracias, profe Eira. Dice, oremos por su salud, pronta recuperación. Gracias, profe. Se lo haré saber al profe Ramón. Para él no haberse presentado, estuve ahorita en contacto con su esposa, pues es porque realmente no puede levantarse de la cama. O sea, porque él es bastante responsable en todas las cosas. Me disculpo ante toda la audiencia, y lo disculpo porque lo conozco, porque no solo es mi compañero de trabajo, es mi amigo, es mi colega, y pues ahorita está desarrollando toda una labor muy interesante con relación al proceso de transformación curricular que desarrolla actualmente nuestra casa de estudios. Profesora Roselena. Bueno, queda pendiente, vamos a ver cuando se recupere el profe Ramón, que nos ofrece, ¿no? Que nos invita, pues. Y aquí tengo a Jacqueline Frontado, la profe Jacqueline Frontado, que tiene la manito levantada. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Muy bien. Muy bien. Bueno, lo que quiero en primer lugar, agradecer este encuentro, bueno, estupendo. En lo particular me ha servido mucho para retomar muchas cosas que a veces uno olvida y para darme mayor inquietud en relación a lo que tiene que ver con la evaluación curricular. En este sentido, bueno, por todo el proceso que nosotros estamos iniciando en nuestra escuela, me gustaría, Iraida, por favor, si me haces llegar ese modelo de profesor Castro, bueno, para hacer un ejercicio individual y luego poderlo socializar para, digamos, inmiscuirme más en toda esta problemática, ¿no? Y ¿Cómo no, profe? Gracias. Lo otro es un poquito a nivel de inquietud con la parte legal, ¿no? Que tenemos que estar muy conscientes de su implicación, pues por supuesto en todo ámbito, en este caso es en educativo. Y lo digo porque recientemente asistí a una jornada que se hizo en la facultad, versaba sobre la formación de los docentes en discapacidad, ¿no? El término discapacidad, al igual que lo nombró la profesora, digamos en la práctica ha variado. Se habla incluso de neurotípicos o neurodivergentes. Y eso a mí me causó inquietud y lo pregunté en ese momento. Y la respuesta fue que lo legal todavía es discapacidad. Entonces lo digo un poco por los cambios que hemos hecho, incluso yo en mis asignaturas también, pero es para que no olvidemos esa parte, pues, tener siempre esa parte legal en cuenta. Bueno,
Y muchísimas gracias, de verdad, agradecida por la oportunidad y bueno, en contacto. Sí, profe Jacqueline. ¿Me escucha? Ajá. En atención a lo que manifiesta del término, aquí, como les dije, en Venezuela hubo un momento desde la Dirección de Educación Especial que se cambió el término. Y muchas universidades, y bueno, fuimos la UPEL, Pedagógico de Caracas, y fue la UNA, yo en ese momento fuimos hasta el Ministerio de Educación, bueno, a hacer nuestras consideraciones en cuanto al término. ¿Okay? Y bueno, después de todas esas conversaciones, etcétera, etcétera, el CONASDI, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, sacó un comunicado legal desde consultoría jurídica que el término es persona con discapacidad. O sea, siempre ante todo persona, y bueno, persona con discapacidad, no es el de diversidad funcional, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tiene razón. Me imagino que dentro de la formación estaba Miguel Mendoza o la profesora, no sé quién iría, pero Miguel creo que es que propicia este tipo de actividades, ¿no? Pero sí, el término legal, siempre hemos estado atentos, tanto desde la UNA, la UPEL, que formamos en esas carreras, y bueno, en mi caso he estado toda la vida trabajando en ese proceso, porque bueno, adicional a ser profesora de educación especial, también soy una persona con discapacidad motora, y entonces me mueve ese tema por muchos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que lo aclara, y bueno, es importante que todos sepamos que no es diversidad funcional o cualquier otro término que escuchemos pues por allí. Perfecto, mi profe. Y sí, estaba el profe Miguel, y bueno, Rosalba Maigón y otros invitados muy importantes. Sí, está Ana Flores allí que trabaja accesibilidad. Sí. Bueno, la profe Gladys. Tenemos para ir cerrando las intervenciones. Buenos días. Bueno, la excelente disertación, me encanta porque como bien se ven diferentes puntos de vista, y para eso estamos, para trabajar en equipo y construir siempre algo mejor. Sí me llama la atención, claro, haciendo revisiones a nivel internacional, de que hay universidades que hacen cruces entre universidad y universidad con respecto a los currículos. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen todo lo que es la parte básica de la carrera dentro de la institución, y el resto de las asignaturas que representan la parte profesional las trasladan a universidades que son especialistas en ese ramo. No sé. Ya va, que hay un estruendo por acá que no me deja contestar. Ajá, no sé hasta qué punto se ha repensado en esa posibilidad, porque si bien existe la tecnología tiene el alcance mundial, si se quiere decir, no hay barrera en un sitio con respecto a otro. Pero ¿qué se ha repensado en eso? Porque esa es una buena oportunidad, ya que se están haciendo estudios del el rehacer de los currículos, también como tomar en cuenta ese tipo de intercambio, porque ya ahí incluye un intercambio incluso hasta cultural, y tú vas preparando a los profesionales a territorios internacionales y no a un territorio nacional nada más, donde quedan como parcializados. De hecho, hago la acotación porque, bueno, tengo mis dos hijos que ellos fueron profesionales acá, formados acá, pero sin embargo ellos cruzan la barrera a través del internet y comienzan a adaptarse a los requerimientos internacionales y se van formando y se van preparando de acuerdo a sus medios, pues, y a la manera como van visualizando y se van adaptando. Esa barrera también se la podemos facilitar a los estudiantes. Mi pregunta es, ¿qué han repensado sobre ese aspecto? Hola, profe Gladys, ¿cómo está? Fíjense, por ejemplo, aquí a nivel nacional, el reglamento de equivalencias, ¿ok? Nacional,
establece que si usted se traslada de una universidad a otra, por lo menos todas las asignaturas de estudios generales, si usted está graduado, yo me gradué en alguna carrera y voy en la UCB y me vengo a la UNA a estudiar otra carrera, automáticamente deben darte por ese reglamento de equivalencia las asignaturas de estudios generales, que es como ese tronco común. A nivel internacional se hace todo el proceso de reválida. Nosotros en el caso de la UNA hemos pensado en esa globalización, pero eso requiere un trabajo mayor porque necesitas revisar también los diseños curriculares que están en otras partes del mundo, vamos a decirlo así, y hacer toda esa revisión, porque no es solo la revisión a nivel de contenido, como establece equivalencia, sino también a nivel de unidades de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahorita, actualmente, en esa evaluación curricular, de verdad, profe, nos hemos centrado en hacer esa actualización más visualizando esta parte nacional. Por supuesto, en la medida que también nosotros trabajemos todos esos contenidos, esos objetivos muy acorde con los avances internacionales, les va a brindar también la oportunidad a los estudiantes de que las reválidas, porque hay que hacerlas, sean más factibles. En el caso de la UNA, tenemos experiencia de estudiantes nuestros en Chile, en otros países, donde les han revalidado sus títulos sin tener que cursar algunas que otras asignaturas. Pero han sido reconocidos los títulos, no han tenido mayor detenimiento, vamos a decirlo así. Pero tengo que ser sincera, nos hemos abocado en este momento dentro de la evaluación, es esa actualización dentro de estos 20 años, ajustándonos a todo ese contenido a nivel internacional para estar muy a la par, nacional e internacional, ¿ok? Para estar ajustados a eso, profe. No sé si con esto te doy respuesta a lo que hemos pensado, pues, a lo que se ha pensado. Ajá, sí, parte me estás dando respuesta porque, claro, me estás contextualizando lo internacional a lo nacional, pero yo me refería también al cruce de estudios asignaturas con otras universidades. Ejemplo, tenemos Panamá. Panamá, ellos estudian todas las asignaturas, los estudiantes en Panamá, pero las profesionales, ellos se trasladan para los Estados Unidos. Ese intercambio, ¿me entiendes? De una universidad a otra universidad, es a la que yo también me refiero, aparte de lo que tú me acabas de indicar, que me da bastante. Ok, bueno, en el caso de la UNA no lo tiene, la UCB sí sé que lo tiene. No sé la profe Iraida sí, porque lo sé por experiencia de una sobrina que es egresada de la UCB y ella fue durante un tiempo a cursar unas asignaturas. Ella es egresada en idiomas, ¿ok? Y uno de los idiomas era italiano. Entonces, claro, ella fue un tiempo, vieron y así. Entonces, sé que la UCB lo tiene. La UNA, profe, no lo tiene. Ok. Pero es también bueno repensar eso, pues. Aparte de incluir en el currículo visiones internacionales, también debería existir el intercambio. Bueno, también incluso no ni siquiera trasladarse como tal, pues buscar medios tecnológicos que los permitan, pues. Porque si se ve los venezolanos para trasladarnos a otro país es bastante costoso, pues. Pero si utilizar los medios tecnológicos, pues. Totalmente de acuerdo con usted, mi profe. Bueno, requeriría todo ese trabajo que, bueno, no solo depende del diseño curricular, sino, bueno, ya de nuestras instancias que hagan convenios, que creo que es lo que tiene la UCB. No sé si la profe Iraida tiene conocimiento de eso, pues. Gracias, profesora. Excelente su respuesta. Por lo menos calma un poquitico mis inquietudes. Está bien. Sí. Fíjate, a nivel nacional no conozco experiencia. Ajá. No sé si me escuchan porque tengo pocos problemas con conexión ahorita. A nivel nacional no conozco tantas experiencias. Sé que conozco que en la Universidad Central de Venezuela hay convenios, por ejemplo. Hay convenios con la Universidad de Torino, en Italia,
donde nuestros estudiantes pueden continuar sus estudios. A nivel de lo que es la educación a nivel de pregrado, a nivel de educación inicial, no conozco casos específicos, salvo por estos convenios que puede establecer la Universidad Central de Venezuela a nivel de pregrado y posgrado. A título personal, sí sé y conozco de intercambios que se ha tenido con profesores de otras universidades, la Universidad de Barcelona, la UNED, ¿ok? Pero es más a título personal que a nivel de convenio, ¿ok? Específicamente la Universidad Central de Venezuela tiene convenio con varias instituciones del mundo que facilitan la inserción de nuestros estudiantes en sus instituciones. Ahora, el complemento o la interacción de la que usted está planteando, no tengo certeza en señalar si pueden cubrir su carga académica, una parte en la institución de origen y otra parte en la institución donde se establece convenio. ¿Okay? Sé que hay, ¿no? Sé que hay convenios, nuestros estudiantes, si se cambian de contexto, pueden insertarse en aquellas instituciones, pero creo que hay todo un estudio para ubicarlos, no que permitan la continuidad del proceso de formación, sino que hay todo un estudio previo donde ellos se insertan en la institución formadora, la que los está recibiendo, y pues establece el plan de ruta para cada uno de las personas que se incorporan. Pero es bien interesante porque es el convenio de instituciones para fortalecer los procesos de formación y cada una de ellas desde su fortaleza, desde sus potencialidades. Sería bien interesante. Además que en términos de no solo de la suma del talento humano, ¿no? Sino a nivel de costo, yo me imagino que pues sería significativo, ¿no? La inversión que se pudiese hacer al respecto. Bueno, ¿Sí me escucharon? Ajá. Aquí hay, no sé si la profe Aymara puede abrir su micrófono. La profe Aira dice que en la UCAP sí hay, sí está, aunque la profe Aymara dice que una experiencia que puedo mencionar es la que le pasó a mi hija. En la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú no quiso hacer un convenio con la UCB porque específicamente con la Escuela de Ingeniería Metalurgia, porque el pensum y los programas estaban muy desactualizados y no eran compatibles con el pensum de ellos. Profe Iraida. Bueno, que conste, profe Rebeca, que hemos tratado de ir cerrando, pero la gente quiere seguir preguntando, quiere seguir interviniendo, así que bueno, de verdad que nuevamente agradecida por su tiempo y su disposición. Sí, quería intervenir en función a esto último, ¿no? Lo que sí tengo conocimiento es que, dado el proceso de acreditación que se está haciendo a nivel nacional e internacional, hay un compartir, por ejemplo, toda esta experiencia del proyecto Tuning a nivel europeo, del proyecto Tuning a nivel de Latinoamérica, busca, si se quiere, establecer, en el caso de las competencias comunes que faciliten la movilización y que faciliten también la integración de distintas instituciones en el proceso de formación. Yo creo que en eso se está pensando. No conozco el caso de la UCAP, no sé si es que hay convenio. La Universidad Central de Venezuela sí tiene convenio. Lo que no puedo señalar es si comparten la corresponsabilidad o la responsabilidad en el proceso de formación. ¿Ok? Sé que nuestros estudiantes, por ejemplo, lo que les decía el caso de la Universidad de Torino en Italia, nuestros estudiantes son seleccionados y van a estudiar, a continuar estudios en la Universidad de Torino. Pero hay todo un proceso de revisión, no solo de sus asignaturas, de los contenidos, de los objetivos, de todo lo que es eso para poder establecer dónde van. O sea, esa complementariedad de decir que esta universidad se encarga de estas materias y esta universidad se encarga de estas otras, no conozco ningún caso específico, ni siquiera el de la UCAP. Me gustaría conocer el de la UCAP, si lo tiene, ¿no? Porque eso nos habla de un salto cualitativo, pues, bien interesante. Bueno, yo creo que le damos la palabra a la profesora Eira Vegas para cerrar esta ronda de preguntas y poder despedir a la profe Rebeca, pues que de verdad se merece, bueno, no solo los aplausos, sino los agradecimientos. Profe Eira. Sí, bueno, felicitaciones por todo lo que he escuchado. Estoy encantadísima con este compartir. Mi intervención es referente porque como nombré la UCAP, entonces, bueno, explico cómo trabajan ellos.
Ellos desde hace tiempo hacen intercambios, por ejemplo, van a cursar un lapso académico, ven filosofía, o sea, las mismas asignaturas, pero ahora voy a cursar este semestre en Italia. Voy a ver la misma filosofía, tienen esos convenios. Desde el año pasado, ellos están virtualizando muchas asignaturas, asignaturas que se vean virtual. Como ellos tienen una red de universidades católicas, o sea, es como decir la UCA Venezuela, la UCA, no sé, Colombia, la UCA Chile, más o menos las asignaturas tienen el mismo contenido, o sea, el mismo objetivo, las mismas unidades, el mismo contenido, las mismas unidades de crédito. Entonces, ¿qué están trabajando ellos? Que el estudiante, por ejemplo, si va a ver inglés 1, es el mismo inglés 1 en la Universidad Católica aquí Andrés Bello en Venezuela, la misma en Colombia, la misma en Chile. Entonces el estudiante, ellos lo llaman internacionalización, el estudiante puede cursar la asignatura online. Ellos están trabajando en esa parte y ya lo tienen implementado, donde entonces yo voy a, en vez de cursar inglés 1 en mi país, yo lo voy a hacer online en la Universidad Católica Andrés Bello aquí en Venezuela, porque es online. Entonces eso es lo que ellos están haciendo en cuanto a cursar tu misma asignatura, pero en otro sitio. Eso lo que les hace es como enriquecer, trabajar online, nuevos compañeros, porque son estudiantes igual, pero voy a cursar mi asignatura aquí. Sería buenísimo, ¿verdad? Que nuestros estudiantes de la Universidad Nacional Abierta diga, bueno, yo no voy a cursar, no sé, didáctica de la enseñanza de matemáticas, no la voy a cursar en mi universidad, sino voy a inscribir ese mismo curso en la UCB y lo voy a ver por la UCB. O lo voy a ver por la UPL. Eso sería, wow, otro proyecto bien interesante. Bien interesante. Y bueno, buena la pregunta que hizo, porque le abre a uno el horizonte, se pone a pensar en cosas que uno no ha pensado todavía. Entonces esto es bien, bien interesante. Ese era mi inciso, porque nombré loca, déjame hablar. Gracias, profesora Eira. Y bueno, le damos el derecho de palabra a la profesora Iraida. Si la profe Iraida está disponible, si no, bueno, nada, espero que eso... Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, como experiencia institucionalizada, es a eso que me refiero, ¿no? Lo tenemos interescuela e interfacultades, con el llamado programa cooperativo interfacultades. Y lo tenemos dirigido más hacia las materias de tipo electiva u optativa, ¿ok? Donde el estudiante puede escoger la materia en la escuela que él tenga bien en su proceso de formación. Pero lo tenemos solo para la selección de las materias electivas u optativas, ¿no? Con otras universidades no sé de experiencias, pero no institucionalizadas, pues, no establecidas en convenio. Pero interesante esta perspectiva de la Universidad Católica Andrés Bello, porque nos habla de la internacionalización, ¿ok? Que es un movimiento que se está generando pues desde hace algunos cuantos años y que está muy vinculado al proceso de acreditación universitaria, ¿no? Vale, pues, gracias, profe Roselena. Bueno, nada, yo espero que, como decía la presentación de la doctora Rebeca, que los estudiantes nuestros y las personas que han participado en la mañana de hoy, bueno, se lleven algunos elementos que les sirvan de carta de orientación, de brújula dentro de este proceso y sobre todo que esas inquietudes que han surgido, que no estaban previstas dentro de lo que estaba contemplado, pues nos sirva como para seguir abordando esto. Entonces, bueno, mil gracias a todos, de verdad, que muy buena la jornada, se extendió más de lo previsto, pero bueno, de verdad que ha sido bien, bien enriquecedor. Gracias, profe Rebeca. Gracias, Roselena, gracias, profesora Iraida. Bueno, gracias a este público que ha estado aquí maravilloso. He aprendido mucho con todos y bueno, a la profe Dalia por toda su experiencia también. Y bueno, celebro este tipo de trabajo dentro de lo que son los posgrados, porque creo que de esas vivencias se aprende muchísimo, muchísimo más pues. Entonces, bueno, gracias. A usted, profesora, infinitas gracias por dedicarnos su tiempo. Gracias por mostrarnos esta carta náutica
Me pareció genial esa figura que utilizó, esta brújula, porque bueno, nos abre horizonte, nos da perspectivas diferentes, nos enriquece este proceso de formación. Muchas gracias por su tiempo, su experiencia, sus conocimientos. Gracias a la profe Roselena, que hoy pues magistralmente condujo este espacio. Gracias por estar, gracias a todos los profesores de la maestría, a los profesores de la Universidad Nacional Abierta y los profesores de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, pues que estuvieron a bien acercarse con nosotros. Y gracias, por supuesto, por ayudarnos que en el espíritu de lo que dice la profe Eira, pues aquí estamos conjugando esfuerzos en el proceso de formación de nuestros profesores y profesoras que están formándose como para ser magíster en evaluación de la educación. Gracias a todos y todas.